La Nación, de la página a sus oídos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de No Coma Cuento. Soy Gustavo Arias, coordinador del proyecto, y hoy vamos a hablar sobre QAnon, una teoría conspirativa que gana cada vez más seguidores en Costa Rica. Para entender qué está pasando con el tema, me acompaña la periodista Sofía Chinchilla, quien trabajó un reportaje sobre este movimiento que pueden leer en nacion.com. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿todo en orden por acá vos? Todo bien, todo bien. Sofía, vamos a lo más básico. ¿Qué es y cómo surge QAnon? Claro, QAnon debemos entenderlo en principio como una teoría de conspiración, pero una que tiene características muy particulares y que tiene todo un movimiento de seguidores alrededor que se ven a sí mismos como una comunidad. Entonces es una teoría de conspiración, pero a la vez es este grupo de personas también. En Estados Unidos, donde surgió el movimiento, esta teoría gira alrededor de la figura de Q, un anónimo que en el 2017 empezó a publicar en un tablero de imágenes que se llama 4chan. Es uno de esos sitios web medios oscuros o bastante oscuros más bien, en el que esta no es una cuenta, digamos, pero este anónimo publicaba supuestos anuncios y pistas sobre un supuesto, aquí la palabra supuesto es clave, ¿verdad? Sobre un supuesto plan del presidente Donald Trump para desmantelar una red de pedófilos satánicos conformada nuevamente, supuestamente, por políticos del Partido Demócrata principalmente, pero también celebridades y millonarios. De hecho, QAnon, el Q viene de esta persona y Anon de anónimo. Y la primera publicación que hizo Q fue en octubre del 2017, en el que decía, era una publicación en la que afirmaba que supuestamente el día 30 de ese mismo mes iban a arrestar a Hillary Clinton. Que los seguidores de esta teoría creen es que Q tiene acceso a este tipo de informaciones, de operaciones secretas del gobierno y demás, porque Q sería o el mismísimo Donald Trump o uno o varios de sus colaboradores cercanos. Lo que creen es que posiblemente es uno o varios miembros del ejército como con gran acceso a la Casa Blanca. Sofía, usted nos comentaba un poco lo que pasó con la supuesta predicción sobre Hillary Clinton, y así hay varias teorías que han ido surgiendo, digamos, dentro de este movimiento durante el paso del tiempo. ¿Alguna se ha cumplido? ¿Hay alguna señal de que algo de esto podría ser real? ¿O cómo podemos explicar ese fortalecimiento del movimiento, principalmente en los Estados Unidos durante los últimos años? Uh-huh. Las predicciones en realidad no se han cumplido, pero estas personas que apoyan esta teoría creen que las predicciones sí se van a llegar a cumplir, aunque sean fechas distintas de las anunciadas por Q. De hecho, para algunos de ellos, el Q utiliza fechas incorrectas a propósito, como para confundir o para engañar a los malos, como supuestamente para que ellos crean, uy, es que me van a venir a arrestar en tal fecha y no pasó en esa fecha, pero que eventualmente sí va a suceder. Para entender un poco esto que me preguntas, conversé con Jared Holt. Él es un periodista especializado en la cobertura de teorías de conspiración y la extrema derecha en Estados Unidos, que trabaja con la organización Right Wing Watch. Él lo que me explicó es que lo primero que hay que tener claro para entender todo este fenómeno es que este no es un grupo de personas que fundamentan sus creencias en lo racional, sino que es una cuestión sumamente emotiva y pasional. Y también, yo le decía, pero es que cómo este tipo de creencias llegan a una persona promedio, digamos, porque las teorías de conspiración, muchas de las más recientes las mueven personas como usuarios intensivos de internet, ¿verdad? Que están ahí todo el día, metiéndose a todos estos sitios extraños, pero lo que me explicaba es que dentro de esta comunidad hay personalidades que fungen como una especie de mediadores y de intérpretes de Q, a los que la gente sigue
en redes sociales y demás, y que estas personas mantienen una producción constante de contenido que mantiene a las personas enganchadas e interesadas. Entonces son una especie de intérpretes. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, Q publicó tal cosa y yo lo interpreto y resulta que traducido quiere decir esto otro. Y bueno, además también tiene un proceso muy intensivo de convencimiento paulatino, que en muchos casos se hace como de uno a uno. Entonces puede ser, por ejemplo, un familiar que llega donde uno y le empieza a sembrar la duda con algo pequeño, y a partir de ahí lo va construyendo como una estrategia de ventas. Este periodista a mí me decía que algo que ha visto que pasa, por ejemplo, es con el caso de Jeffrey Epstein. Entonces, que puede ser que una de estas personas llega y me dice, uy, ¿viste lo de Jeffrey Epstein? Qué terrible, ¿verdad? Esa persona. Y entonces yo le digo, voy a decir, uy, sí, pues es terrible, porque obviamente, ¿verdad? Y él me va a decir, bueno, es que como Jeffrey Epstein hay un montón de personas. Y después me empieza a convencer de que en esas personas está gente del Partido Demócrata y celebridades y así, ¿verdad? Como que empiezan con cuestiones que todo el mundo podría estar de acuerdo en que sí, hay algo raro. Y a partir de ahí te van como convenciendo más y más y más de cosas que van escalando. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar sobre cómo llegó QAnon a Costa Rica. ¿Cuántos casos activos de COVID-19 hay en su cantón y cómo ha evolucionado la enfermedad en el tiempo? Descúbralo en el especial geográfico sobre la COVID-19 de La Nación, ingresando a nacion.com/data. Estamos de vuelta en el podcast de No Coma Cuento. Gracias por acompañarnos. Sofía, ¿cómo se traslada esta teoría conspirativa a Costa Rica? ¿Qué está haciendo QAnon en el país? Se traslada en un intento como de emular el discurso, el sentimiento de comunidad y de hacer sentir a las personas que están despertando a una verdad que unos pocos privilegiados consiguen ver. Sin embargo, en el fondo es curioso porque es una cosa bastante distinta. Para empezar, porque aquí en Costa Rica las personas afines a este movimiento no tienen a la figura de Q o similar, es decir, no tienen como un anónimo que les esté lanzando pistas sobre planes secretos desde lo interno del gobierno, y bueno, tampoco creen que el presidente de su país los va a venir a salvar de una gran red de corrupción, sino que es todo lo contrario. En la práctica, digamos que es un grupo de personas como tantos otros y como tantas otras páginas en redes sociales que detesta al PAC, que detesta al presidente Carlos Alvarado y al gobierno. Entonces, de estas páginas sí que difunden contenido contra el gobierno, pero con toda la estética y con todo el lenguaje del QAnon en Estados Unidos. De hecho, utilizan como algunas de las mismas frases que utilizan en Estados Unidos y los eslogan, y las personas ponen esta figurita en su foto de perfil de una Q, ¿verdad? Entonces es algo que los identifica, pero en el fondo es bastante distinto a lo que ocurre allá. Claro, como una mezcla entre la teoría conspirativa y la desinformación que circula en el país. Exactamente. ¿Y cuáles son como los principales temas que buscan, digamos, o sea, con los que desinforman? Y la otra duda que me queda es cuán constantes son en sus publicaciones, porque también hemos visto con otro tipo de movimientos de desinformación que bueno, es muchísimas las publicaciones que realizan, digamos, para promover sus agendas. Exacto. Esta gente de momento se mueve principalmente en Facebook, en una página que es bastante reciente. De hecho, hizo las primeras publicaciones en junio. Entonces, dado el contexto internacional de pandemia, ¿verdad? Muchas de los posts que hacen se enfocan en atacar al gobierno por las medidas que se han dictado para contener el contagio de la COVID-19. Entonces, por ejemplo, en estas publicaciones es muy común que ellos utilicen términos como corrupto, mentiroso y opresor para describir al presidente y a su gabinete. Desde esta página, de hecho, se convocó a una manifestación para, entre comillas, quitar al gobierno, que supuestamente se iba a realizar el 20 de agosto, pero le consultamos a la fuerza pública, digamos, si esta manifestación ocurrió, si ellos tuvieron que intervenir, y lo que nos dijeron fue que llegaron como unas 8 personas y que estuvieron unas poquitas horas. Pero un par de días después, sí fue curioso porque a la manifestación a la que sí llegaron varias decenas de personas, las que estuvieron en Cuesta Moras y después se fueron a Casa Presidencial, ahí viendo como las fotos y las tomas, vimos alguna persona, algún cartel con
un signo de una Q, y también supimos de gente que no estaba nada contenta con el reportaje que sacó No Coma Cuento sobre este tema. Estaban bastante molestos, lo cual a mí personalmente me pareció curioso. En otros temas también reproducen noticias falsas, es como una mezcla, ¿verdad?, de cosas. Entonces, algunas de las noticias falsas que vimos cuando preparamos este reportaje, entre las recientes, eran que Bill Gates es el responsable de la pandemia de COVID-19 y que esta enfermedad es supuestamente, entre comillas, inmune a los organismos con pH mayor de 5,5, y que el presidente Alvarado fue con el ex rector de la UNA, Alberto Salom, al hotel Punta Islita. Había una publicación también muy particular en la que tenía un meme de una persona como inyectándose e inhalando Clorox, el cloro. Entonces era como burlándose de la gente que dice, y de toda la información científica que dice que el cloro no sirve para prevenir esta enfermedad, porque ellos más bien lo promueven. Y algo que llama la atención también es que además comparten publicaciones que se hacen desde las páginas de algunos políticos. Algunas solamente se comparten y otras más bien le añaden descripciones como mostrando que están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, se comparten bastantes publicaciones del ex candidato presidencial Juan Diego Castro, también noticias sobre los diputados como Eric Rodríguez, por ejemplo, independiente y afín a Juan Diego Castro, también de Dragos Dolanescu, y algunas menos, pero también vimos algunas de la diputada Shirley Díaz de la Unidad. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre la periodicidad, es variada. Hay días que se hacen, qué sé yo, por ahí de una decena de publicaciones, o 8 o 9, pero al día siguiente perfectamente se pueden hacer, contamos hasta 60 y resto de publicaciones, así sumamente constante, que pareciera que hay una o varias personas que están todo el día, porque de verdad es una o varias publicaciones por hora. Entonces sí es bastante activa la página, que por cierto está ligada, tienen un botoncito como por si uno los quiere contactar por WhatsApp, y el número que está ligado es un número con código área de Miami, en Estados Unidos. Claro, y finalmente, y volviendo un poco al contexto internacional, ¿qué dice Donald Trump de todo este movimiento, especialmente de cara a las elecciones de estadounidenses del mes de noviembre? Uh-huh. Él durante muchos meses evitó referirse al QAnon de manera directa. Sin embargo, sí tiene la costumbre de compartir en Twitter, de retuitear fotos o frases, distintos tipos de contenidos que publican cuentas que son conspiracionistas ávidos, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera los valida y les crea como esta emoción o este sentimiento de que él, aunque sea sin decirlo, lo ve y que les está mandando mensajes como codificados. Pero esto cambió hace un par de semanas, justo la semana que estábamos preparando este reportaje, de hecho, porque en una conferencia en la Casa Blanca, una periodista le preguntó al presidente Trump si es cierto que él tiene un plan para desarmar una red de pedófilos y demás, y lo que él le dijo fue, en vez de decirle como sí o no, lo que hizo fue como devolverle la pregunta y decirle que si eso se suponía que era algo bueno o malo, pero que de ahí que si él puede ayudar a salvar el mundo de problemas, que está dispuesto a hacerlo. Y sí, como vos decís, este es un comentario que le hizo a pocos meses de las elecciones generales de noviembre, en la que se va a definir si él sigue como presidente o si los demócratas le arrebatan la oficina. Entonces es difícil pensar que este haya sido un comentario casual, ¿verdad? Muchas gracias a Sofía por acompañarnos. Comentarles que pueden leer más sobre este tema en nacion.com. Soy Gustavo Arias y les recordamos que a diario estamos publicando chequeos, que tenemos grupos de WhatsApp, bot de Telegram, y que si les llega alguna información que les genera dudas, nos pueden escribir al teléfono 6420-7160. Repito, 6420-7160. También que pueden escuchar nuestras ediciones anteriores en nacion.com o nos pueden buscar en Spotify. En la elaboración de este episodio también participó la periodista Maureen Ruiz. Muchas gracias y ya saben, no coman cuento. La Nación, de la página a sus oídos.